Continúa la serie reconstruyendo equipos y el turno es para el Chelsea. Vamos a Stamford Bridge, vamos a intentar conseguir la gloria con este club que a pesar de todos sus grandes fichajes pues no ha podido destacar esta temporada, la anterior tampoco, de manera que la pregunta sería ¿cómo será este Chelsea en 5 años? Bueno, eso es lo que vamos a intentar resolver en este episodio. Ya saben cómo es la dinámica, simple y sencillamente jugamos sí o sí 5 temporadas. No estamos obligados a ganar nada, pero la idea es conseguirlo todo. Vamos a darle inicio a esto. De fondo les he dejado la plantilla para que la analicen. De esta manera ganamos tiempo y pasamos directamente a ver cómo he dejado nuestro 11 inicial. Antes de continuar, vamos con esto que se está convirtiendo en una sección de saludos. Un saludo muy grande y muy especial a el señor Rabino, que ha decidido contribuir con el canal, dándonos una pequeña ayuda. Te lo agradezco muchísimo. Un abrazo gigantesco y quiero invitar a todos aquellos que si se animan a apoyar el canal, sería fantástico. Lo pueden hacer en el botón unirse o también lo pueden hacer en el super gracias. Continúen con el video. Una vez más, Rabino, muchísimas gracias. Yo creo que este va a ser nuestro 11 inicial. Ahí está Jackson de titular, Sterling, el señor Mudryk. También vamos con Caicedo, evidentemente. Fernández, sin lugar a dudas. Nkunku va a ser medio centro ofensivo y titular. Fofana también va a ser titular. Este señor, bueno, hasta que se retire, evidentemente. Y Chilwell también. Por aquí tenemos más jugadores. Este gusto de cara al futuro me gusta. Gallagher también. Roja no lo está haciendo tan mal esta temporada, aunque tengo que confesar que no estoy al tanto de todo lo que está sucediendo con los Blues en esta temporada. Este señor se irá junto con este a préstamo, los dejaremos. Colwill también, este señor que también llega para esta temporada, si mal no estoy, van a ir a préstamos, todos estos son préstamos porque es el futuro. Este me encanta, este chico, ¿cuánta edad tiene? 24 años, se va a préstamo para que crezca. Ya saben cómo es la dinámica. En la primera temporada, como es costumbre, no hacemos fichajes para respetar el actual proyecto de Mauricio Pochettino. Veremos a partir de la próxima temporada nuestra lista de deseos, veremos si hay alguna reforma, aunque ya en la miniatura pudieron haber adelantado o tener un pequeño spoiler. Yo creo que vamos al final de la temporada directamente, o si de pronto se nos atraviesa una final, porque ya saben que jugamos todas las finales. Sé que estamos muy lejos de esto, pero tenemos que con este club poner un jugador en esa posición. Más adelante, evidentemente. Tenemos primera final, chicos. Parece ser que este proyecto funciona, digámoslo de esa manera, porque tenemos la primera final de este Chelsea. Vamos a jugar una final de Copa, que no estoy muy seguro, creo que es FA Cup. Cualquiera que sea, es supremamente importante que la saquemos adelante. Tenemos el equipo necesario. De hecho, estuve planteándome no hacer tantos fichajes realmente. Hay una lista de deseos bastante interesante, pero creo que no es necesario hacer tantas. Minuto 6 y ya teníamos un Chelsea intentándolo. Buen disparo de media distancia, pero por desgracia no se pudo. Vamos al minuto 48 cuando llegaría el primer tanto. Un poco tarde, se estaba demorando un poco tarde. Se estaba demorando más bien el señor Jackson en hacerse notar y aquí lo hizo. Muy bien, buena definición, aunque tengo que reconocer que aquí, digamos que la jugabilidad del juego o la inteligencia o la IA, como le quieran decir, miren el espacio tan gigante que le dejaron en defensa, lo cual nos hizo las cosas muy cómodas, o se las hizo a este señor para que definiera con mucha calidad, eso sí, y nos regalara el primer tanto. Arriba Chelsea, este West Ham no debería ser un problema y realmente no lo. Vamos al minuto 64, llegaría nuevamente nuestro Jackson, el ex Villarreal, anotando con una muy buena asistencia. Creo que fue de Enzo. No, perdón, miren, no fue Jackson, lo siento, fue Sterling. Vaya, qué equivocado, chicos, lo siento. Mal comentarista, malo para esto del fútbol, muchachos. Buena definición, creo que la asistencia sí fue de Enzo. No importa, aquí tendríamos un cambio. Saldría Jackson, saldría Mudryk y entrarían nuestros relevos que estaban con piernas frescas. Ojo, porque llegaría al minuto 69 un tanto más por parte de Broja, que como pueden ver recién había entrado. Esto ya era goleada para los Blues. Los señores de Pochettino se sentían tranquilos, se estaban divirtiendo, se la estaban pasando fantástico, hay que reconocerlo. Y la verdad era que el proyecto funcionaba, realmente estaba funcionando. Miren esta muy buena asistencia y una definición limpia por parte de este señor que es marroquí o es turco, bueno, no la tengo muy clara.
Vamos al descuento del West Ham, un balón muy interesante, un balón raso abajo, imposible para nuestro portero. Ya sabemos que este señor que está justo en el piso tiene muchísima calidad, pero lo relevante de este punto era la despedida del señor Thiago. Thiago se despedía del fútbol, se despedía de Stamford Bridge, se despedía también de la hinchada blue y se despedía de sus compañeros. Último partido, aquí se iba y le decía definitivamente adiós al fútbol. Sterling aquí tendría una nueva ocasión, pero el palo le diría que no. Otra vez, definitivamente se salvaron los señores del West Ham. De esta manera terminaría el partido, chicos, un partido muy interesante para nosotros y, como venía diciendo, la despedida de Thiago Silva. Por desgracia no pudimos hacerle un jersey especial para esto porque aún no podemos aplicarlo. De momento, continuemos. Algo que está muy lejos de que suceda, pero al menos aquí sucedió. Campeones. FA Cup, ronda 2 de la Carabao Cup. Curiosamente nos eliminó el Luton Town y en Champions ni siquiera participamos, pero lo vamos a hacer. Nuestro mejor goleador fue Sterling, ocupó el tercer lugar, pero Fernández fue el mejor asistente de la Premier League. De hecho, Sterling es el mejor jugador de esta temporada. Jugó 43 partidos, hizo 27 goles y 10 asistencias. Creció 3 unidades. ¡Qué locura! Vamos con Nkunku, que creció 5. ¡Qué maravilla! Brutal. Jackson también con 3 unidades. El senegalés, no es español, creí que era español. Perdón. El argentino, 4 unidades. Broja también creció 3 maravillosas unidades. Muy bien. Mykhailo Mudryk con 4 unidades. Se quedó como titular. Está difícil que lo quitemos de ahí porque creo que tuvo un buen desempeño. 3 unidades para este señor. Gallagher con 3 unidades también. Ha sido un suplente perfecto. Reece James con 3 unidades. No creo que lo deje ir al Madrid de ninguna manera. El señor Fofana, 3 unidades. Caicedo, que ahora es medio centro, 4 unidades. Este Santos a tener muy en cuenta. 4 unidades porque está en calidad de préstamo. Este señor se retira y cae 6 unidades. Pero se retira por lo alto. Campeón de liga, etcétera. Ben Chilwell continúa con 84 o crece más bien 84. Este señor 2, es un suplente perfecto. Cucurella, ¿es Cucurella o Cucurella? Bueno, ¿cómo se pronuncia? 3 unidades, un suplente también maravilloso. Disasi, 2 unidades. Muy bien, está creciendo bastante bien nuestra juventud. Miren esto, Colwill con 3 unidades. Este señor Carney con 5 unidades. ¡Qué locura! 3 unidades para este señor que está en la liga. Fofana también creció, está en el Unión Berlín. Nunca hemos hecho nada con el Unión Berlín, a tenerlo en cuenta. Málaga Sarr, 3 unidades. Gran defensa que yo sé que va a ser gigante. Este chico también creo que va a ser fantástico en el futuro. Palmer también creo que puede ayudarnos incluso esta misma temporada. Ya veremos. 5 unidades. Washington con 4 unidades. Este señor Bashir con 2 unidades, el inglés. Ya saben que esta es la juventud del Chelsea. Angelo, a este chico le voy a prestar bastante atención porque creo que de cara al futuro va a ser fantástico. 5 unidades. Lavia, creció harto, ¿no? En calidad de préstamo, muy bien. 3 unidades para Romeo Lavia, muy bien. Casadei con 3 unidades. No sabía que este señor pertenecía al Chelsea. 4 unidades también para este Jimmy. Anjorin con 2 unidades. Slonina, 4 unidades. De cara al futuro, nuestro portero creo que puede dar la sorpresa. 3 unidades para este Petrovic. Chalova, no debe ser Chalova, 3 unidades también. Bukin, 3 unidades. Qué cantidad de jugadores jóvenes que tiene este equipo, ¿no? Este señor se mantiene, yo creo que va a ser vendido y yo creo que, wow, Kepa creció 4 unidades en el Madrid. Chicos, yo creo o me atrevo a decir que, bueno, deberíamos dejar a Kepa como titular. Muy interesante, la verdad es que lo hizo bastante bien. William con 3 unidades. Lukaku no es de este proyecto, la verdad. Vamos a intentar hacer algo interesante con él. Marcus, yo creo que tampoco está en este proyecto. Madsen quiere irse, voy a prestarlo. En el momento creo que no cabe, pero del futuro va a caber perfectamente. Este señor 3 unidades. Badiashile con 2 unidades y el portero Robert Sánchez con 2 unidades. Muy bien, chicos, así finaliza esta primera temporada. Vamos a la segunda y veamos nuestra lista de deseos. Pasemos directamente a la sección que creo que más nos gusta. Lista de deseos, perfecto. Veamos lo que tenemos por aquí, chicos. Ojo, a los nuevos les digo, esto es solo una lista de deseos, no significa que los vayamos a fichar, aunque en la miniatura ya tuvieron que ver tal vez algo de spoiler. Vamos con Kylian Mbappé, también Víctor Osimhen, porque necesitamos un 9 un poco más poderoso para que de cara al futuro podamos hacer buenas presentaciones en Champions. Entonces Víctor Osimhen, Mbappé, este señor pues, es un buen delantero, pero creo que no es lo que estamos buscando, al menos de momento, porque necesitamos a alguien con más superioridad. Víctor Osimhen, Mbappé pueden ser, pero pues no sé
sé, lo de Mbappé es un poco complejo. Aquí tenemos también a este joven francés que podría llegar, aunque en el medio campo yo creo que estamos bastante bien. Como extremo derecho de cara al futuro, bueno, es que ya tiene 25 años. Este Openda también está sonando muchísimo. Lois, lo veo interesante, pero bueno, yo creo que el Chelsea tiene dinero suficiente para comprar a alguien más. Santiago Jiménez, que suena muchísimo en comentarios, me dicen que simule la carrera de este señor. Ya veremos más adelante. ¿Qué edad tiene? 23. Antonio Nusa, bueno, de cara al futuro, perfecto. Y otro 9 que podría ser interesante es el señor Dusan Vlahovic. No sé ustedes qué opinen. Este señor sí me interesa para que le ayudara a el señor Sterling. Ya veremos. Otro buen delantero, mírenlo aquí, pero creo que no está tan opcionado porque, repito, delanteros suplentes tenemos, lo que necesitamos es un 9 de calidad. Aquí también esta posición creo que la tenemos bien cubierta. Por aquí este señor sí me llama la atención, Mateus Franca. Ya veremos porque necesitamos a alguien que le ayude a nuestro Christopher. Un portero, creo que estamos bien, aunque este portero está interesante. Miren, tiene 22 años y 79 media, pero me quedaría con este señor Costa de cara al futuro. Gabri Veiga, hombre, siempre suena este señor para cualquier modo carrera. Traerlo, que se devuelva donde pertenece, al fútbol de alto nivel, sería interesante. Federico Di Marco, bueno, ya veremos porque no estoy tan seguro que lo necesitemos, al menos de momento. Este portero era una muy buena opción porque no teníamos un portero de esta calidad, pero yo no sé si me quedé con Kepa. Yo creo que me voy a quedar con Kepa. Y por último, rematemos con este Manu Kone. Yo creo que en la defensa no necesitamos mucho, pero bueno, en el medio campo tampoco. Este muchacho me encanta. En FIFA 23 era una completa locura. Vamos a hacer lo que se debe hacer. Primero ventas y luego hacemos compras. ¿Qué les parece? Iniciamos, como dije, con las ventas. Ziyech se ha ido por 18.6 millones al Rennes. Este puede ser cuestionado en comentarios, pero he decidido prescindir de los servicios del señor Marc con 47 o por 47.5 millones. Se fue al City. Y esta que sería la otra gran venta, Romelu Lukaku a la Roma, más bien se queda en la Roma, digámoslo de esa manera, por 44.4 millones. Eso ha sido de momento. Pues tenemos más ventas por ahí. Todavía yo creo que esas son las más importantes. Estos ya son préstamos. Vamos ahora sí a ver qué compramos. Vamos a iniciar con un fichaje que no estaba en el libreto, no estaba en mis planes, Leonidas Stergiu, pero es que está totalmente gratis. Este es un jugador que ha tenido buen potencial en sus últimos FIFAs, en este no estoy tan seguro, pero gratis, ya saben que hasta un puño, tiene 73 de media, como no está nada mal. Tenemos más jugadores gratuitos, jugadores que no están en el libreto, no estaban en los planes, pero gratis hasta un puño. Este señor tiene buen potencial, tiene 19 años, se irá a préstamo, esto solo servirá al menos para hacer dinero en el futuro. Yo creo que este va a ser o es el negocio que rompe el mercado de fichajes. Lo acabamos de romper con el señor Kvaratskhelia. Ya saben, Mihailo está bien, es un chico que va bastante bien, pero creo que no es momentáneamente el jugador 7 titular de este momento, creo yo, ¿no? Yo creo que necesitamos algo más, digamos, más poderoso, y este señor creo que nos ofrece esas ventajas. Queremos, wow, será un 9. Pero no creo que sea el 9, yo creo que el 9 ya lo tenemos visto. Vamos a romper, ya saben que el Chelsea viene rompiendo el mercado de fichajes cada que se le antoja, o al menos en las últimas temporadas, ¿no? Esta no es la excepción, ha llegado procedente del Napoli, 175 millones, un poco más, un gran potencial, aunque ya está casi en su máximo esplendor. Pero, hombre, yo creo que era el jugador, chicos, mucho dinero, pero vamos por la Champions, vamos a darle a los hinchas y a todos ustedes, a darles lo que el Chelsea se merece. Vamos a darle lo que ustedes quieren y vamos a hacer las cosas increíbles. Un préstamo por aquí, Slonina, que de cara al futuro creo que va a ser fantástico. Acabamos con este, presupuesto, muchachos. Quedamos ilíquidos, quedamos sin un bendito euro. No mentiras, quedan por ahí algunos millones, pero acabamos de romper el mercado de fichajes. No me imagino las redes sociales y todos los diarios del mundo hablando de la locura del Chelsea. Sigue invirtiendo dinero, sigue metiéndole mucha o inyectándole mucho dinero a este club y sigue metiendo jugadores brutales. Creo que, en principio me iba a ir sin este señor para esta temporada, lo iba a dejar para la próxima, pero al final se logró la negociación, casi quedamos ilíquidos porque recuerden que ya llegó Kvaratskhelia. Ahí está, 126.7 millones, mucho dinero al Napoli, le dejamos en esta temporada demasiado dinero, pero creo que por esto tenemos que conseguir Champions sí o sí, muchachos. Yo creo que estos fichajes podrían llegar a suceder en
Stamford Bridge, pero no en la misma temporada seguramente. Veamos qué pasa. Nuestros cheques en blanco se van a hacer o a crecer más bien en otros equipos. Se va Marcus, no tiene cabida en esta plantilla. Préstamos y más préstamos. Tenemos final de Community, está que llueve a cántaros, pero esto no va a ser impedimento para hacer el debut, para ver el debut de los fichajes tal vez más costosos de este mercado de fichajes de esta temporada 24-25, que los ha hecho el Chelsea, ya lo saben de sobra perfectamente. Muy bien, veamos cómo le va en este debut. Tenemos final de Community Shield contra el Arsenal, equipo que está sonando también mucho en comentarios para reconstruirlo. La veremos más adelante, solo de tiempo. Muy tempranito el Chelsea ya estaba causando problemas. Aquí se iba a inaugurar nuestro fichajazo, el señor Víctor Osimhen. Lo dejaron solo, una asistencia maravillosa. Y como dije, lo dejaron solo, lo dejaron pensar, lo dejaron definir. Y este señor es un goleador nato. Este es un señor que no le puedes dar confianza en el área, porque si no te la clava, te la mete completa, y esta no fue la excepción. Miren lo que va, miren lo que hace, buena definición completamente solo. Es una máquina a la hora de correr este señor. Realmente es uno de los mejores 9 que creo podemos tener en este FC 24. Muy bien, chicos, llegaría el primer tanto, por aquí vendrían ocasiones, minuto 16 y nuevamente el recién llegado, el fichaje más top de esta temporada, le regalaba ya el segundo tanto al Chelsea en esta final, que se la estaba tomando de manera muy agradable. Se estaban divirtiendo los muchachos, estaban llegando los goles, estábamos siendo increíbles, aunque el Arsenal no nos la iba a dejar tan fácil. Miren qué buena definición, buen gol, y llegarían más ocasiones. Ojo, miren esta buena jugada del Arsenal. Por desgracia no terminó donde ellos querían, y por fortuna nuestra, nuestro portero hizo un gran trabajo. Miren, aquí tendríamos otra ocasión interesante. Chilwell intenta definir, y gigante Ramsdale, que también me hubiera gustado fichar para este club, pero no fue posible. Miren este buen disparo de media distancia, y Ramsdale estaba ahí justito para salvar una vez más al Chelsea. Perdón, al Arsenal. Vaya, ¿por qué estoy diciendo Chelsea? En fin, chicos, miren el pedazo de gol que nos regalan al minuto 37. ¡Qué locura! Y con esto ya se marcaba la goleada. Y me quedo con el gol, definitivamente. La asistencia como con la mano, pero el gol. Qué definición, qué calidad la que tuvo este muchacho a la hora de definir. Veámoslo una vez más. Asistencia de Sterling, si mal no estoy. Miren qué definición de Kvaratskhelia. Miren qué definición, qué maravilla. Hermoso tanto. Aquí vendría el descuento por fin del Chelsea a manos de Odegaard. Buena asistencia, buena definición, y las cosas podían tornarse un poco difíciles, dado que el partido literalmente estaba fresco. 57 minutos, miren la definición, más bien miren la asistencia y la definición al primer toque por parte del noruego, que lo hizo bastante bien en esta ocasión. Llegaría el segundo tanto del Arsenal, que no entiendo cómo entró ese balón ahí, pero sí sé que lo hizo un jugador con mucha calidad, como es el señor Gabriel Jesús. Definió muy bien. Creo que la culpa es de nuestro portero, totalmente de nuestro portero, que no entiendo por qué dejó pasar ese balón ahí. Muy bien, Kepa, o muy mal, más bien. De todas maneras, el tema es que el marcador no se iba a mover más, íbamos a quedar 3-2, partido completamente difícil, pero iniciábamos muy bien esta temporada con un título a nuestro palmarés. La llegada de Osimhen nos obliga a enviar a este muchacho a préstamo, porque aquí la verdad podría perder el impulso que lleva. Les dije que teníamos que tener un jugador acá. No sabía que iba a ser tan pronto, pero bueno, esperemos a ver qué sucede. Al menos tenemos uno entre los 4 mejores del mundo. No tenemos el jugador joven del año, tampoco el Balón de Oro, pero lo podemos seguir intentando. Al parecer el proyecto funciona. Campeones. Community, ronda 5 de la FA Cup, ronda 4 de la Carabao Cup. La verdad pensé que íbamos a tener una mejor presentación en Champions. Octavos. Osimhen era mi esperanza para ser el goleador, pero ocupó el 5º lugar. Y no tenemos tampoco en esta posición nada. Nuestro portero es el 4º mejor de la temporada. Sin lugar a dudas, Osimhen iba a ser el goleador. 2 unidades. Sterling creció una unidad, muy bien. Kvaratskhelia con 3 unidades, fantástico. Una unidad para Christopher. Palmer con 2 unidades en calidad de préstamo. Por aquí está Reece también con 2 unidades.
Fernández, 2 unidades crecí. Pensé más bien que ibas a crecer un poco más, muchacho. Este señor se mantuvo porque ya no tuvo tanta oportunidad. Perdió bastante protagonismo en este episodio el señor Jackson. Por ahí está Santos haciéndolo bastante bien. Gallagher también haciéndolo bastante bien. Chilwell más bien, 1 unidad. 28 años, pensé que ibas a despegar mejor. 3 unidades para Moisés. Muy bien. Madueque también con 2 unidades, que no tiene tanto protagonismo, pero lo tendrá muy seguramente. Este muchacho también perdió hartos minutos. Yo creo que igual va a seguir en nuestra plantilla y va a seguir creciendo. Aquí está la juventud en préstamo por parte nuestra. Casadei, muy bien, 2 unidades. Este señor también 2 unidades. No le veo mucho futuro, pero en fin, a este sí le veo muchísimo futuro. Esperemos que así sea. Este es un jugador, el próximo Modric, que también lo veo un poco flojo, pero hay que darle. Anjorín con 2 unidades, muy bien. Broja, wow, creció bastante, 3 unidades. Tuvo minutos en ese lugar. Labia, que ya supongo que se quedará para la próxima temporada. Este señor 3 unidades. De cara al futuro, Leslie va bastante bien. Carney 3 unidades y Colwill también 2 unidades. Buen central, muchachos. Aquí está 4 unidades para este señor y Petrovic con 1 unidad. Chalova con 1 unidad y Brooking también 2 unidades. Muy bien. ¿Qué cantidad de jugadores tiene este Chelsea para prestar? La verdad es que los fichajes que necesitábamos tal vez yo creo que ya se hicieron, porque con lo que queda este Ángelo, miren, es fantástico. Creo que con estos jugadores que están en préstamo no es necesario fichar más. Por aquí este señor y Madsen con 1 unidad. Badiashile, sustituto perfecto, 2 unidades. Gusto también, 3 unidades. Disasi más bien, 1 unidad. Fofana, 3 unidades. Titular indiscutible. Y 1 unidad para Kepa. No creció mucho Kepa. Vamos a la tercera temporada. Vamos a iniciar esta temporada así. Me gustó lo que hizo Kepa, pero yo quiero un portero más, digamos, con más medio. Creo que me voy a ir por el francés Maignan, porque, bueno, Kepa no tiene el futuro asegurado aquí. También he vendido al portero suplente porque me voy a quedar con Slorina. Este movimiento último puede ser criticado, pero lo voy a intentar de esa manera. Me voy por Mike. Otra vez volvemos a romper este mercado. Por Dios, el mercado de fichajes. 98 millones, ya estaba bastante caro, pero es que ha llegado tiene 91 o 92 de media. Ya está gigantesco este francés. Es titular de la selección francesa, así que bueno, tiene muchísima categoría, creo que va perfecto. Este señor, como dije, también lo he vendido porque me voy a quedar con Slonina. Estos son jugadores que se salen del libreto, jugadores que no estaban planeados, pero que tienen buen potencial y están totalmente gratis. Se van a prestar y posteriormente vender. Esto es para agrandar las arcas del club. Tenemos otro más con muy buen potencial, mediocampista. Creo que nos estamos equipando. Ya se va el primero a préstamo, se va al Wolfsburgo. Tenemos Community Shield, muchachos. Arrancamos la temporada. Lo curioso es que es con un equipo que creo que no va a ser tan complicado, al menos eso espero. Porque es un equipo de baja categoría en comparación a lo que tenemos nosotros. Creo que nos vamos a divertir en este partido, lo vamos a simular evidentemente. Miren el equipo que tienen estos señores y miren el equipazo que tiene este Chelsea, que está sencillamente fantástico. ¿Quién es Cristiano? No, mentiras, es broma. Es broma. Este partido no iba a ser tan complicado. Minuto 6, ocasión para Osimhen, definición limpia, error defensivo bastante grande por parte del Middlesbrough. Y esto nos da la tranquilidad, chicos. Nos da la tranquilidad de hacer el primer gol rápidamente. Tendríamos otra ocasión. Aquí defiende muy bien el portero, pero en esta sí no se salvaría. Otra vez Osimhen marcando doblete. 38 minutos, ya este Chelsea se empezaba a sentir campeón. Esto realmente no iba a ser un partido tan complejo, pero pues esa es la magia que tiene la Premier League, ¿no? O el fútbol inglés, que puede ser el mejor equipo, pero te puedes enfrentar en finales a equipos chicos como este. Llegaría el tercer tanto, esto ya sería humillante, ya sería aplastante. Sterling le regalaría la goleada más bien a este Chelsea y tomaríamos una decisión un poco drástica en vista de que nuestro rival no estaba a la altura. Vamos a simular o iríamos a simular el resto del partido porque la verdad estábamos perdiendo tiempo y no tenemos eso justo para perder ahora porque tenemos mucho que hacer. La temporada inicia, está fresca y tenemos, como dije, cosas pendientes. Tenemos mucho trabajo por realizar. Así que finalicemos, al final terminaríamos 3-0, curiosamente no haríamos más goles. Se va el otro chico a préstamo,
Tenemos 2 nominados al Balón de Oro. No tenemos el joven del año, lo tiene el United, pero sí tenemos el ganador al Balón de Oro. ¡Qué locura! ¡Perfecto! ¡Wow! ¿Y esto qué es? Yo no había visto esta gala. Por Dios, chicos, ¿quién es? ¡Miren! ¡Ay, muchachos! Manager del año. No lo había visto esta gala. ¿Sería que ahora sí podemos ver la gala del Balón de Oro? Bueno, me va a tocar empezar. Miren, ahí está. Vaya, fantástico, chicos. Esto me encanta, me llena de emoción. Lo estamos haciendo perfectamente. Y esperemos que logremos ser campeones de esta Premier League. Esperemos también que logremos ser campeones de la Champions. Wow, miren este chico, están ofreciendo 50 millones, pero la verdad es que, bueno, es un chico que acaba de, bueno, llegó en la primera temporada, estaba en la plantilla, pero obviamente no lo vamos a vender, pero mi impresión es que ya vale bastante, y eso que solo ha estado a préstamo. ¿Qué tal si le diéramos minutos? Caímos por 2 puntos al segundo lugar de la Premier, tenemos Community, repetición de la ronda 3 en FA Cup, y por Carabao Cup tampoco conseguimos nada. Cuarta ronda. En Champions avanzamos un poco, no, bastante realmente, porque en la anterior quedamos en octavos y en esta quedamos en semis. No está nada mal. Tenemos el máximo goleador de la Premier y el mejor asistente. Fantástico. Nuestro portero ocupó el 7º lugar. Por Champions, nuestro Osimhen ocupó el 2º lugar. 3er lugar para Fernández en las asistencias. Y 3er lugar para Maigna. 2 unidades de crecimiento para nuestro goleador. Nuestro actual Balón de Oro. Se lo ganará la próxima temporada, quién sabe. 2 unidades para este señor. Nkunku también está gigantesco. Qué locura. Esto me sorprende de Sterling. Es un gran jugador, pero me sorprende que está creciendo. Caicedo, 2 unidades. Madueke, 2 unidades. Creo que le pudo haber ido mejor al inglés, pero es que no jugó tantos partidos. Palmer, que está jugando muchos partidos en su equipo actual. Este señor creció 3 unidades, muy bien. Fernández, 2 unidades, indiscutible titular. Jackson, 2 unidades, jugó solo 6 partidos. Vaya, ojalá no se moleste, porque la verdad es que quitarle la titularidad a Osimhen va a estar bien. Este señor va creciendo fantástico. Chilwell también va con 3 unidades, muy bien, a pesar de su edad. 3 unidades para el señor que está en préstamo. Chukwuemeka Meca. 3 unidades para Carney. Este señor también va creciendo, miren. Moreira va creciendo también poco a poco. Juan Jorin con 2 unidades. Sturvio también con 2 unidades. Chicos, que este señor se mantuvo. Yo creo que si llega lo vamos a vender. Volpato con 3 unidades. Muy bien, este suizo también está creciendo fantástico, miren. Por aquí también Washington, el brasileño Brooklyn sí lo veo muy lento. Creo que este señor Dylan no tienen mucho futuro con nosotros. Tal vez si llegan los venderemos. Colwell está fantástico también, el central. Malang Sarr, brutal. La juventud de este tampoco me está convenciendo. Este señor sí es fantástico, hay que tenerlo muy en cuenta. Fofana también va ahí poco a poco. Angelo, brutal el brasileño. La verdad es que este Chelsea está brutal, chicos. Hay que analizarlo con calma. Este Chelsea es brutal. Chalobah con 2 unidades. Ya se quedó en la plantilla actual. 2 unidades para Madsen. Lavia también ya se quedó con nosotros. Ya no se va más a préstamo. Este señor Petrovic será el portero suplente. Gallagher 2 unidades. Badiashile con 2 unidades. Excelente suplente. Mudryk 13 partidos. Solo jugó 1 unidad. Es que tiene jugadores muy top en la titular y es muy difícil que tengan minutos. Este señor 2 unidades. Santos jugó 15 partidos, 3 unidades. También otro brasileño fantástico. Wesley. Y por último, wow, 3 unidades para Mike. Fantástico. Vamos a la 4ª temporada y hombre, luchemos por esa Champions. Aquí empiezan a verse nuestros frutos, a rendir ganancias más bien, a generar ingresos estos jugadores gratuitos que trajimos. Yo sé que lo pude dejar y venderlo más adelante, pero pues solo quedan 2 temporadas y decidí traerlo. 21 millones a las arcas de este Chelsea. No sé qué opinen ustedes, yo decidí traer este señor, o vender más bien este señor por 35.4 millones, aunque había un equipo, la Juve creo que estaba dando 38, pero bueno, ganaron en la puja estos señores. No sé si ustedes lo venderían, yo la verdad es que lo hago porque no le veo un cupo en esta plantilla. Iniciamos con Community Shield, ya saben cómo funciona. Veamos, wow, pero ¿por qué no cambiamos estas equipaciones ante el City? ¡Por Dios! Bueno, veamos qué pasa. Fueron necesarios 21 minutos para ver el primer tanto. Buena asistencia para Nkunku y define al primer toque.
Aquí se ponía, o nos poníamos más bien adelante, aunque esta equipación seguía sin gustarme teniendo en cuenta el rival. Debimos utilizar la principal. Tal vez eso no importe. Lo que importaba era que estábamos ganando en esta FA Cup. Muy buena asistencia de Osimhen, que es goleador y también asistente. Me encantó la definición de el francés Nkunku. Definición al primer toque. Vamos al minuto 35 porque llegaría una nueva ocasión, pero gigantesco, el portero del City. Miren este pedazo de jugada, chicos, asistencia. Fernández se queda completamente solo y define con qué calidad el argentino. Me encantó, primero que todo, la jugada inicial con la que se recupera balón, pero me fascinó este gol. Miren la tranquilidad, qué calidad la que le puso el argentino a esta definición, a este gol. Muy tranquilo, muy frío, excelente tanto. Por aquí llegaría el descuento del City en los pies más bien del innombrable Haaland, que no se le puede dar ni un centímetro de oportunidad, porque ya sabemos que la mete sí o sí. Un primer tanto más bien del City en el partido, 2-1, pero esto vendría por más. Estos señores del Chelsea querían más. Sterling, banda derecha, completamente solo, un error gravísimo por parte de la IA y le permite llegar, definir y anotar. 3-1, minuto 74, ya deambulando en el segundo tiempo, llegaría la goleada básicamente por parte de los Blues. 3-1, 3 goles increíbles. Estábamos completamente felices de ver lo que se estaba haciendo en esta gran final. ¿Habría más? Sí, señores, un poco más. El señor Kvaratskhelia se va, gambetea y miren lo que hace. Buen centro para Osimhen, que no se podía ir sin un tanto a estas alturas. Minuto 80. El señor Osimhen definiría esto 4-1 y ya el marcador no se movería más. Goleado el equipo del City. Los señores de Guardiola estaban siendo humillados en esta final y nosotros seguíamos creciendo, íbamos en ese camino de ser un club gigantesco en Europa. Vamos a continuar. Y no sé si tuvimos nominados al Balón de Oro, creo que me lo salté. El caso es que no lo ganamos. Buena final, chicos. Estamos en Wembley, tenemos una final nuevamente contra estos señores, estos caballeros que ya saben que no son nada fáciles. Vamos a darle inicio a esto, cámara táctica y pongámonos serios con este tema porque este tema es difícil. Muy tempranito, miren qué buena asistencia para Chilwell y Chilwell para Osimhen, nuestro 9, nuestro goleador, y se abría el marcador. Muy temprano, ya dije, minuto 5 y ya estábamos celebrando este señor que sí nos estaba dando muchas alegrías en este episodio. Ese Osimhen definitivamente es todo un goleador. Muy buena jugada por parte de Chilwell, buena asistencia, increíblemente metió el balón por donde no pensé que iba a entrar. Lo seguiría intentando el Chelsea, pero tengo que reconocer, chicos, que este es un partido para olvidar con muchas ocasiones. Miren esta, ojo a esta que otra vez nuestro 9 nos decepciona. Nunca esperamos esto de Osimhen, pero sí puede pasar. Hasta los médicos también se mueren. Aquí seguíamos intentando, o mejor, seguía el City intentándolo, terminaría el primer tiempo, los disparos, los intentos, pero como dije, este partido no iba a ser del todo entretenido. Iba a terminar con la mínima diferencia, pero a favor nuestro. 4 temporadas fueron necesarias para llegar a estas estancias, a las estancias de Champions, o más bien de final de Champions. No sé en qué estadio estoy, lo que sí sé es que es una finalísima, nada más y nada menos que contra el poderoso Manchester City. Esta final sí la voy a jugar, chicos. La voy a jugar porque me apasiona jugar este tipo de partidos difíciles. Y bueno, esperemos que lo podamos sacar adelante. No se simulará. Minuto 38. Miren el pedazo de asistencia para Kvaratskhelia y Kvaratskhelia para Víctor Osimhen, que define con mucha tranquilidad y muchísima calidad. 1-0, este podría llegar a ser uno de los goles más importantes de este señor en este episodio. ¿Por qué? Porque es la final de la Champions, es el sueño tanto del Chelsea, tanto como de Víctor, como nuestro, como el de toda la hinchada blue. Este es el sueño, ¿no?
aunque ellos recientemente de ganar una Champions, pero bueno, en fin, lo digo en la vida real. Aquí increíblemente fracasamos con este disparo. Miren esta buena jugada y lo que Santos, que ya había entrado al partido, se come o desperdicia, pero aquí miren el pedazo de pase que le pone a Chilwell, y Chilwell hace el mejor gol de toda su carrera deportiva, tal vez el gol más importante que jamás iba a hacer. Lo hizo justo en este momento, lo hizo en este partido, el gol que le daba la victoria definitiva a este Chelsea, que se estaba coronando como el mejor de toda Europa, que estaba siendo campeón, que estaba ganando algo grandísimo frente al Manchester City, y esto nos ratificaba como los mejores de Europa y de todo Inglaterra, evidentemente. Miren qué calidad, miren cómo definió. El portero esperaba algo más, pero no fue así. Nuestro jugador la tenía clara a la hora de definir, porque como dije, este podría ser el gol más importante de toda su carrera, porque nos daba la tranquilidad para seguir y para coronarnos campeones. 2-0, conseguimos la primera Champions de este episodio. ¿Vendrán más? Bueno, ya lo veremos. Continuemos. Recuperamos la Liga, Unity, Carabao Cup, triplete y 4 títulos, la Champions. No tenemos el goleador, pero sí tenemos el mejor asistente de la Liga y no tenemos el mejor portero. Osimhen en segundo lugar en Champions de goleo y por aquí nos fue regular. Máximo goleador, sigue siendo Osimhen, una unidad de crecimiento. En Kunku también con una unidad, Sterling, una unidad, miren. Kvaratskhelia, una unidad, muy bien. Caicedo también con una, todos están gigantes. Realmente ya ganar con este equipo es supremamente fácil. Una unidad para Jackson, que jugó muy pocos partidos. Este señor sigue creciendo. Chilwell, 2 unidades, me sorprende. Recuérdenlo, el señor que nos dio la tranquilidad y la Champions. James, una unidad. Fofana, 2 unidades en préstamo. Palmer también va creciendo muy bien, 2 unidades, aunque no tiene 25 años. Ojo al dato. Este señor sí no ha crecido tanto. Muy buen defensa este, recomendadísimo. Gallagher, también un suplente maravilloso. Podría ser titular, pero no lo es. Santos, el de la asistencia maravillosa, que erró también un gol, me tenía molesto. Este señor ahí va, no ha tenido la oportunidad que quisiéramos, pero ahí va. Badiashile jugó bastantes partidos, 3 unidades, también para Madsen. Fofana con 2, central brutal sin lugar a dudas. Fernández, no sé si darle la capitanía a Fernández. Madueque, 2 unidades, muy bien. Lavia con 2 unidades, perfecto. Este señor creciendo de maravilla. Moreira se estancó un poco. Washington sí creció un poquitín. Angelo también está gigante. Miren, de los jugadores a préstamo, este es el mejor, yo creo, uno de los mejores. Una unidad para nuestro jugador gratuito que nos traerá dinero. 2 unidades para este señor. Volvato, otro que nos traerá dinero, 2 unidades. Carney, muy bien. Brooking, 2 unidades. William, 3 unidades. Y Colwyn, 1 unidad. El defensa central, 2 unidades para este Sarr, también otro defensa interesante. 3 para este señor. Y Chalobah con 1 unidad. Nuestro portero suplente también creció 1 unidad. Gusto creció 2 unidades. Y el portero estrella, 1 unidad. Vamos a la quinta y última temporada. Yo creo que los objetivos están conseguidos, pero o mejor, lo que consigamos en esa temporada ya es ganancia. Con la Liga, en la próxima temporada me conformo. Vamos a iniciar la temporada como ya estamos acostumbrados, con Community Shield contra el Arsenal. Como pueden ver, fantástica la tarde, una tarde hermosa para ser honesto, pero la queremos complementar con un buen partido. Esa es la idea. Veamos qué sucede, chicos. Vista táctica, este sí lo voy a simular, solo me gusta ahora jugar las finales de Champions. Vamos a ver qué sucede. Minuto 11, primera ocasión, buena asistencia para Osimhen, pero el portero Ramsdale, que me interesa, bueno, me interesaba. Fantástico. Aquí a Sterling, miren lo que lo dejan hacer. Lo dejaron definir, lo dejaron entrar, no le pusieron obstáculos y lo dejaron definir. Y este señor es muy bueno definiendo, y más aún por su banda, por donde se defiende, por donde vive, por donde goza el fútbol, que es por la derecha. En este caso nos lo estaba demostrando, 1-0, buena final, miren esto, cruzaron las bardas, cruzaron todo, se fueron a celebrar con su hinchada, muy celebrantes, muy celebrativos. Nuestros muchachos, buena definición, increíble que Ramsdale se haya comido este balón,
Ten en cuenta que es uno de los mejores porteros de Inglaterra. Ojo que por aquí Saka nos empezaba a hacer la vida un poco difícil. Lo intentaba el Arsenal, pero por fortuna para nosotros no pasaba. Aquí también nosotros seguíamos intentándolo. Aquí dejaron llegar a Sterling y Sterling nuevamente definió. ¿Qué significa esto? Significa que Sterling se fue con doblete. El inglés de origen jamaiquino se va con doblete esta tarde en esta final. Buena final, buen inicio de temporada para el inglés. Miren la definición, 2 goles muy similares, muy parecidos, pero que contaban por 2. Se multiplicaba la felicidad, chicos. Aquí lo seguíamos intentando. Este Sterling estaba teniendo realmente un partidazo. Aquí lo seguíamos intentando, pero mejor lo seguíamos fracasando en el tema defensivo, porque Saka, que es un jugador que me interesa para el Chelsea. No sé ustedes qué opinen, pero al final no estoy tan convencido. El tema es que aquí nos anotaba, descontaba para los Gunners, pero ya el marcador no se movería más. Seríamos campeones de esta community porque estábamos acostumbrados a ello, a ganar este título. Por aquí tendríamos un cambio. Badiashile al descanso, pero el partido terminaría. Pues terminaría con un título más a nuestro palmarés. Miren cómo saluda Kvaratskhelia a toda la hinchada. Tristes los Gunners. Ya saben, campeones de Champions, esto nos obliga a disputar la Supercopa de Europa. Fantástico, fantástico, hay que hacerlo, muchachos, saquémosla adelante. Yo creo que sí podemos, yo creo que sí. La verdad es que la Fiore empezó pegando primero, intentándolo más bien, porque esto no fue gol. Íbamos hoy con nuestro portero suplente, pero llegaría la ocasión del gol. Minuto 14, buena asistencia para Osimhen, que ya saben que es infalible, que este señor no se puede o no se le puede dar un centímetro en el área porque la mete, chicos. Es un gran goleador, es un 9 nato y es un jugador que está demostrando todo su poder, todo su potencial en este episodio. Miren cómo lo asiste, qué maravilla de asistencia la del punto. Me gustó cómo lo hizo, un enganche perfecto, buena definición por parte de nuestro 9, pero vamos al minuto 45 cuando, miren la pedazo de jugada que nos regalaría el señor Enzo Fernández. Me gustó mucho, por eso la dejé. Me pareció una gran jugada. Minuto 45, en el de reposición del primer tiempo llegaría este pedazo de frentazo. ¿De quién? Pues de nuestro 9. De nuestro 9. ¿Quién es el 9? Víctor Osimhen. Un gran delantero que la verdad es que no me canso de elogiar en este episodio porque nos ha dado mucho juego. Yo creo que los mejores millones que se han invertido o que ha podido invertir el Chelsea. Ojalá lo hicieran en la vida real. Creo que es una gran inversión. Miren qué frentazo. Esto ponía las cosas más a favor nuestro. Aquí miren el pedazo de jugada que se inventa el señor. Se lo saca, deja todo el mundo en el camino, pero por desgracia el portero lo deja sin ángulo y no pudo regalarnos ese pedazo de gol que hubiera sido fantástico. Aquí también tendríamos una jugada muy bonita por parte de la Fiore, que lo intentaba, pero del poste, los defensas todos le decían que no a el equipo italiano. Aquí también tendríamos ocasiones muy bonitas. Ya no estaba Osimhen, estaba el señor Jackson, que también tenía la oportunidad de jugar, ¿no? Seguíamos intentándolo y cuando de repente más bien la Fiore estaba teniendo un gran partido, llegó el baldado de agua fría por parte nuestra. Santos, que recién había ingresado, nos regalaría el tercer tanto ya finalizando este partido. Esto nos daba o nos consolidaba como los mejores de toda Europa. Miren qué buena asistencia y qué buena definición, un tiro de calidad limpio y fantástico. De esta manera terminaríamos y, como dije, seríamos los mejores de toda Europa. 3 jugadores nominados al Balón de Oro. ¡Qué locura! Vaya, tenemos... No entiendo esta animación, chicos. Balón de Oro, Víctor Osimhen. ¡Wow! Esto no lo entiendo, chicos. Disculpen mi ignorancia, no sé si es un bug o llevo ya varios modos carrera intentando esta cinemática y hasta ahora la encuentro. Así que no tengo idea. En la temporada anterior, bueno, claro que solo hemos ganado uno. Bueno, este es el segundo balón, creo. La cuestión es que no he podido cogerle el hilo a esta animación. De hecho, cuando hice el primer reconstruyendo, duré un día entero buscando esa animación y no la encontré. Bueno, vamos a continuar. ¡Wow! Tenemos manager. Somos los mejores una vez más. Aquí el señor Fabio Cannavaro nos va a mostrar nuestro trofeo. Segundo en este episodio, lo ganamos 2 veces como mejores DTs de la temporada. Vaya.
Creo que estuvo interesante, chicos. Muy, muy interesante. Esto me gustó muchísimo. Tristemente, en varias ocasiones, quién sabe cuántos modos, bueno, todos los modos carrera anterior lo había arruinado, no había mostrado esta escena. Tal vez lo gané, bueno, pero no lo sé. En fin, aunque yo no sé si esto también lo hayan solucionado con el último update, el número 3, porque es que en serio, digamos, cuando reconstruía el Madrid y el Barcelona, eso no apareció por ningún lado. Jugadores que no tienen mucho, bueno, no van a tener minutos con nosotros. Este señor ya está llegando a los 24, 25 años. Creo que voy a sacar los 34 millones. Y bueno, ahí tengo jugadores en esa posición más jóvenes que nos van a servir. De momento no lo necesitamos, entonces saquemos el dinero. Esta venta puede o podría más bien ser criticada en el canal, pero lo que pasa es que este señor, bueno, es un gran delantero, pero tenemos a un brasileño con 22 años y tiene casi la misma media. Me voy a quedar con él, con David creo que se llama, y voy a sacar dinero con este señor, casi 50 millones. Las arcas del club deben quedar, bueno, gigantescas, esa es la idea, muy llenas. Más dinero a las arcas. Prometí, no, más bien dije al principio que este muchacho iba a ser tenido en cuenta, pero creo que al final no lo va a ser. Tiene 29 años, si mal no estoy, creo que es momento de sacar dinero. Nuestro remate de temporada fue una falacia, digámoslo de esta manera, pero aún así logramos sacar la Premier. Community, Supercopa de Europa y no conseguimos nada más en casa. En Champions caímos brutalmente ante el Real Madrid 6-1 en el global. ¡Qué locura! En cuartos, ¿no? No tenemos al goleador de la liga, tampoco el mejor asistente, ni el mejor portero. Nada sucedió en Champions, tampoco por acá, y el mejor portero es Lunin del Galatasaray, miren. Víctor Osimhen con una unidad de crecimiento... 33, 35 goles, por ahí se la pasó todas las 4 temporadas. Una unidad para el georgiano. Sterling se mantuvo, yo creo que ya habría que venderlo para la próxima porque tiene 33. En Nkunku también tiene 30, una unidad. Está complicado conseguirle el recambio generacional a Nkunku, aunque todavía podría jugar un par de temporadas. Este señor, una unidad, está perfecto de edad. Este también está perfecto, una unidad de crecimiento. Este señor ya sería como para venderlo, o no, tal vez de suplente nos serviría. Madueke se estancó. Mal, jugó 24 partidos. Este Modric sí creció 2 y de cara al futuro todavía nos aguanta unas 5 temporadas más. 2 unidades para este Leslie, que al final lo presté pero no se fue. ¿Qué pasó? Y aún así jugó 21 partidos. Interesante. Reese, 93, muy bien. Chilwell, ya hay quien pensando en su recambio generacional. Washington, este fue el señor que reemplazó a Jackson. Santos, muy bien, 24 años, creo que va genial con la edad que tiene, la valoración va perfecto. Este señor también va perfecto, 26 años, sigue en préstamo. Disasi con una unidad de crecimiento, también 30 años, hay que ir pensando en su recambio. Por aquí tenemos a Badiashile, que podría ser ese recambio, una unidad. Fofana, fantástico, 90, uno de los mejores centrales del mundo en la actualidad, bueno, en el juego, en este episodio más bien. 2 unidades para este señor. Moreira también va creciendo, recambio generacional para el señor Sterling, está muy bien, por eso no quise hacer más fichajes. Este señor, bueno, ahí va poco a poco el nuevo Modric, perdón. Madsen también va muy bien para Chilwell, como recambio de Chilwell. Este señor también está perfecto. Angelo, de cara al futuro también por Sterling va fantástico. Slonina también de cara al futuro va maravilloso, está joven. Este señor también está interesante, está joven todavía. Volpato en el medio campo también va muy bien. Ochalova está fantástico, una unidad de crecimiento. Este señor sí, definitivamente no. Este recambio generacional va perfecto. Este muchacho tampoco creció mucho. Nuestro portero sigue siendo un suplente fantástico, al menos así lo veo yo. Este señor también de recambio sigue siendo brutal, tiene mucha paciencia, aunque jugó hartos partidos, ¿no? Gusto también de recambio va muy bien, y nuestro porterazo es una locura. Vamos a ver a nivel financiero cuánto quedaron costando. Sin lugar a dudas, el más costoso es Víctor Osimhen, aunque cayó un 3% en su valor comercial. Se mantuvo más bien este señor, que sería el segundo más costoso de la plantilla. Nkunku con 3% en decrecimiento, 10% más para este señor. Reece James cayó un 7% y Moisés Caicedo un 7% hacia arriba. Fofana hacia abajo un 3%, le queda un año de contrato. Este señor también 6% de crecimiento. Mike cayó un 7%, qué loco. 8% también en decrecimiento para Chilwell. Angelo de 85 millones, pedazo de jugador. 79 millones para Madsen, 78.5 para Modric. Sterling cayó un 22%, por eso digo que es momento de venderlo, porque
si no perderíamos demasiado dinero. Este señor, un 2%, Madueques, que se estancó, no sé qué pasó con Madueques, apunta a ser el titular, el recambio de Sterling, pero ya veremos. 15% para el señor Leslie y Gusto con un 12% más. Gallagher con un 6%, muy bien. Santos 34%, fantástico. Este señor también se mantuvo más bien. 62.5 para Badiashile. Miren este señor, los jugadores que llegaron gratis. 57.5 millones. 54 para Lavia. Washington con 46. Muy bien. Chalova con 36.5 millones. Palmer con 35.5. Carney con 29.5. Y Fofana también con 29 millones. ¿Cuánto cuesta Slonina? 25.5. Moreira 23 millones. Casadei con 19.5. Nuestro portero Plente cayó un 8%. Este señor se mantuvo, no ha crecido mucho. La verdad no me ha dejado como muy satisfecho. 5.5 millones para Dylan y Brooklyn 2.9 millones. Esta plantilla quedó costando 3.167.9 millones. ¡Qué locura de lo que hemos reconstruido en este FC24! Esta es la plantilla más costosa que hemos creado. Valió muchísimo la pena hacer fichajes tan costosos como este, como el de nuestro portero, porque ahora lo vemos representado en un pedazo de plantilla que consigue títulos y que cuesta muchísimo. Para esta temporada los ingresos fueron de 926 millones, 131.7 millones de gastos. Al final nos dejan una ganancia neta de 794.4 millones. ¡Qué locura! Aquí tenemos algo bien interesante, es que el club debería superar, yo creo que al menos los 3.000 millones, pero dice que cuesta 728 millones de euros. La proyección era 960. No sé si esto lo modificaron con el update número 3, pero bueno, no importa. Por otro lado, las camisetas más vendidas, Osimhen, Kvaratskhelia y la de Sterling, el tridente, como debería ser, ¿no? 11 millones de camisetas, vamos a ponerle un promedio más o menos de 9 millones de camisetas por temporada. Pongámoslo de esa manera, lo que significa que podrían haberse vendido unos 45 millones de camisetas. Mucho dinero, creo yo. Presupuesto final 675.8 millones. ¡Qué locura, muchachos! Yo creo que de esta manera hemos llegado al final de este episodio. Vamos a hacer un breve resumen de lo que se consiguió y finalizamos. Ligas conseguimos 4, FA Cup conseguimos 1, Community Shield conseguimos 4 y Carabao Cup conseguimos 1. A nivel europeo conseguimos una Supercopa de Europa y una Champions League. Esto al final nos da un total de 12 títulos conseguidos en estas 5 temporadas. ¿Qué les parece? Juzguen ustedes, déjenlo en los comentarios. ¿Está bien o está mal? Tuvimos el goleador en una sola ocasión y el mejor asistente en 2. Portero, no tuvimos el mejor en ninguna ocasión, ni tampoco tuvimos el mejor jugador joven del año. Nominaciones al Balón de Oro tuvimos 3, de las cuales conseguimos 2. Y fuimos nominados y ganadores al mejor DT del año en 2 ocasiones. El valor final de esta plantilla fue de 3.167 millones, como ya dije, una de las más costosas que hemos tenido en el canal. Del lado derecho podemos ver la valoración inicial del club, que es de 78, y lo entregamos con una valoración global de 90. Chicos, hasta aquí llega este episodio. Déjenme en comentarios cómo reconstruirían a ustedes a este Chelsea, cómo lo verían en 5 años. Déjenlo, como dije, en los comentarios, que los estoy leyendo. Justo también en los comentarios me pueden dejar el próximo equipo para el próximo video, digámoslo de esa manera, o un jugador para que contemos su historia en el canal. Por último, solo me resta agradecerles, pedirles un poderosísimo like, invitarlos a que si quieren apoyar el canal lo pueden hacer a través del botón de unirse o el botón de super gracias, eso sería maravilloso. Poderosísimo like, suscríbanse, adiós.